Muchos jugadores tenían miedo de Metal Gear Solid Delta y sinceramente tenían motivos para desconfiar. Porque la industria lleva años confundiendo la palabra remake con una simple actualización gráfica. Más polígonos a mejor iluminación, sombras más realistas. Pero normalmente algo se pierde por el camino. La atmósfera, el ritmo, la identidad, esa sensación extraña que hacía especial al original. Y Metal Gear Solid 3 no era un juego cualquiera, era posiblemente la obra más importante de toda la saga. No solo por Big Boss, no solo por T-Boss, no solo por su historia, sino porque consiguió algo extremadamente difícil en convertir el sigilo, la supervivencia y la narrativa cinematográfica en una sola experiencia perfectamente cohesionada. Por eso, mucha gente pensaba que Delta podía fracasar, porque ¿qué hace? Metal Gear Solid 3 no consiste en copiar escenas famosas, consiste en entender por qué funcionaban. Y lo sorprendente es que cuanto más vemos de Delta, más claro queda algo importante. Konami parece haber entendido exactamente eso. Lo primero que llama la atención es el apartado visual. Sí, el juego se ve espectacular. La jungla tiene un nivel de detalle absurdamente alto. El barro, la humedad, la vegetación, la iluminación, dinámica, todo transmite una sensación física mucho más creíble. Pero lo importante no es que se vea moderno, lo importante es que la jungla sigue sintiéndose peligrosa, porque Snake Eater nunca trató la naturaleza como un simple decorado. La jungla era parte activa del gameplay, era un enemigo más en un espacio diseñado para hacerte sentir aislado, vulnerable y constantemente observado. Y Delta parece mantener exactamente esa filosofía. El camuflaje sigue siendo importante, la visibilidad sigue importando, el sonido sigue condicionando tus movimientos, y eso demuestra algo clave. El remake no intenta convertir Metal Gear Solid 3 en un shooter moderno genérico. Intenta preservar el ritmo táctico del original. Eso era fundamental, porque el verdadero núcleo de Metal Gear Solid nunca fue disparar. Era infiltrarse, a observar, a esperar, a improvisar a cada enemigo patrullando una zona, cada cámara, cada sonido extraño en la distancia. Todo estaba diseñado para generar tensión psicológica constante. Y esa tensión funcionaba porque el juego obligaba al jugador a pensar antes de actuar. Muchos juegos modernos de acción te convierten en una máquina de matar desde el primer minuto. Metal Gear Solid siempre hacía lo contrario, te hacía sentir pequeño, frágil e expuesto. Precisamente por eso cada infiltración resultaba tan satisfactoria. Delta mantiene esa estructura, y eso probablemente sea la mejor decisión posible, porque Metal Gear Solid 3 no necesitaba reinventarse completamente. Necesitaba recuperar su presencia en una generación que jamás llegó a experimentarlo de verdad. Y ahí entra otro punto importantísimo. El diseño original sigue siendo increíblemente moderno. Eso es algo que mucha gente olvida. Metal Gear Solid-san salió en 2004 y aún así muchos de sus sistemas siguen siendo más complejos e interesantes que los de juegos actuales. El sistema de heridas, la supervivencia, la comida, la gestión del camuflaje, los interrogatorios, la interacción física con el entorno, la IA enemiga reaccionando a cadáveres, sonidos y movimientos sospechosos. Todo eso convertía el sigilo en algo sistémico. No era simplemente agacharte detrás de una pared esperando que un indicador desapareciera. Era manipular un ecosistema entero. Y Delta parece entender que tocar demasiado esos sistemas sería destruir parte de la identidad del juego. Por eso el remake funciona mejor cuando respeta, cuando mejora sin reemplazar, cuando moderniza sin borrar. Eso también se nota muchísimo en la cámara y el control. El Metal Gear Solid 3 original
tenía ciertas limitaciones propias de la época. La cámara fija, en algunos momentos, aumentaba la tensión cinematográfica, sí, pero también podía dificultar la lectura del entorno. Delta parece solucionar eso adoptando una cámara más moderna y fluida, sin destruir la estructura original de los escenarios. Y ese equilibrio era peligrosísimo, porque si conviertes Metal Gear Solid 3 en un juego excesivamente rápido, rompes completamente el tono. El sigilo deja de sentirse metódico. La infiltración pierde peso. El jugador deja de analizar espacios y empieza simplemente a reaccionar. Pero por lo que hemos visto, Delta sigue manteniendo ese ritmo pausado y táctico que definía al original. Y eso es exactamente lo que necesitaba. Nahachiwa Menchi. Además, Metal Gear Solid 3 sigue siendo una absoluta barbaridad, incluso hoy, porque debajo de todas las conspiraciones, códigos secretos y operaciones militares, realmente estamos viendo una tragedia humana. La historia de un soldado obligado a matar a la persona que más admiraba, y ahí está la verdadera fuerza del juego. The Boss no funciona solo como mentora, funciona como símbolo. Representa el sacrificio absoluto, la lealtad llevada hasta el extremo. Una figura atrapada en un sistema político dispuesto a destruir incluso a sus propios héroes. Si eso beneficia al equilibrio global. Y cuanto más madura se vuelve la industria del videojuego, más impresionante resulta el guión de Metal Gear Solid 3, porque no glorifica la guerra, no glorifica el patriotismo ciego, no glorifica el poder militar, todo lo contrario. El juego constantemente muestra cómo los sistemas políticos utilizan a las personas como herramientas desechables. Snake no se convierte en Big Boss porque quiera poder, se convierte en Big Boss porque el mundo destruye lentamente la inocencia que todavía conservaba, y eso transforma completamente el final. La última escena con The Boss sigue siendo una de las secuencias más devastadoras que ha dado esta industria, porque no se siente como una victoria, se siente como una ejecución emocional. Y Delta, gracias al salto visual y tecnológico, tiene potencial para hacer que toda esa tragedia golpee todavía más fuerte. Las expresiones faciales, la iluminación, a la puesta en escena, el sonido, en todo puede potenciar aún más una historia que ya era brutalmente poderosa en PS2, pero quizá lo más importante de Delta sea otra cosa: el respeto. Y eso puede sonar simple, pero hoy en día es rarísimo. Muchos remakes modernos parecen avergonzarse del material original. Cambian personajes, alteran diálogos, modifican escenas icónicas o convierten experiencias únicas en productos genéricos diseñados para agradar a todo el mundo. Delta no parece ir por ahí, parece entender que Metal Gear Solid 3 ya era especial, y por eso su objetivo no es reemplazarlo, es permitir que una nueva generación lo experimente con tecnología moderna sin perder su esencia. Y sinceramente, eso tiene muchísimo mérito, porque rehacer un juego legendario es peligrosísimo. La nostalgia destruye muchísimos proyectos. La gente no recuerda solo el juego, recuerda cómo se sintió jugándolo, y competir contra eso es casi imposible. Pero Metal Gear Solid Delta tiene algo a favor que muy pocos remakes poseen a la base original. Sigue siendo increíble. No necesita rehacerse desde cero, necesita conservarse correctamente. Y cuanto más vemos el proyecto, más parece que Konami finalmente entendió algo fundamental. Metal Gear Solid 3 nunca necesitó convertirse en otra cosa, solo necesitaba volver, porque al final Snake Eater sigue funcionando por la misma razón que funcionó hace décadas. No era solo un juego de sigilo, era una experiencia sobre soledad, manipulación, sacrificio y pérdida. Una historia sobre cómo los sistemas
destruyen a las personas que los sostienen. Y por eso sigue siendo tan poderoso incluso hoy. Porque detrás de todos los gadgets, explosiones y conspiraciones, Metal Gear Solid 3 siempre fue una tragedia humana, disfrazada de videojuego de espionaje